industrial nace en el siglo XIX, gracias a varios venezolanos influenciados en la economía norteamericana y europea, y es cuando se crean empresas fundamentadas en la contratación en Europa o Estados Unidos de maquinarias, tecnología avanzada y personal especializado. De 1910 a 1940, en 1939 se produce la Segunda Guerra Mundial y se había firmado un tratado de reciprocidad comercial con Estados Unidos. En este tratado, a cambio de petróleo, se le daba a Estados Unidos un tratamiento preferencial que reducía los niveles de los aranceles de una serie de bienes de consumo y la concentración industrial de la zona centro-norte del país, la cual se daba por dos razones, en donde estaba la mayor población y los puertos internacionales. 1940 a 1960, aceleración de la industrialización. En 1940, la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial provocó ataques de submarinos alemanes contra los barcos petroleros en el Mar Caribe, lo que llevó a una fuerte reducción de la producción, de la exportación y del empleo. El presidente Medina aprovechó el momento de urgencia con la que se necesitaba el petróleo venezolano para la guerra, para lograr un gran anhelo político nacional. Es decir, mejorar las condiciones para el Estado venezolano y aumentar la participación de las enormes ganancias de las compañías. En 1943 las empresas empezaron a acatar la soberanía impositiva de Venezuela, sobre todo el impuesto sobre la renta recién introducido, un aumento de pago de las regalías y la obligación de construir refinerías en el país para procesar una cantidad considerable del petróleo venezolano. En intercambio fueron renovadas las concesiones, cerca de un periodo de vencimiento, por 40 años hasta más, y se otorgaron grandes áreas nuevas en concesión. Corporación Venezolana. La Corporación Venezolana del Petróleo es una empresa petrolera venezolana de carácter estatal que ha existido en dos periodos históricos. En una primera etapa tenía por objeto la exploración, explotación, refinación y transporte de hidrocarburos, así como la compra, venta y permuta de los mismos en cualquier forma, dentro o fuera de Venezuela, desde su creación en 1960 hasta el año 1978, cuando fue liquidada y sus activos transferidos a la operadora Corpoven, también estatal. De 1960 a 1980, nacionalización del petróleo. El 1 de enero de 1975, el presidente Carlos Andrés Pérez, en acto histórico celebrado en la ciudad de Piar, proclamó solemnemente la nacionalización de la industria del hierro. Este acto de soberanía que con emoción recibimos todos los venezolanos debe ser un acto de voluntad creadora, porque no basta con que los recursos que vuelvan a ser objeto de decisiones nacionales sean propios, en el pleno amplio sentido de la palabra, sino que su manejo sea eficiente, útil y socialmente provechoso. Nacionalización del petróleo. En Venezuela las actividades petroleras comenzaron en la época prehispánica, época en la cual solo se utilizaba el petróleo para calefetear e impermeabilizar las embarcaciones, pero su explotación se comenzó a realizar formalmente en la época colonial. Fue desde entonces que la industria petrolera en Venezuela fue creciendo y se fortaleció y se nacionalizó hasta llegar al punto en que todos los activos de la empresa petrolera estaban presentes en 1976. Sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones se reemplazó por la industrialización. Es un modelo que busca fomentar el desarrollo de industrias locales para que produzcan bienes que están siendo importados a través de mecanismos de política económica, tales como los incentivos fiscales y crediticios o la protección comercial. Fuerte endeudamiento. A medida de los años 70 se produjo un fuerte incremento en los ingresos provenientes de la explotación petrolera en Venezuela, debido, como se sabe, al crecimiento en los precios del crudo. 1980 al 2000. Deterioro en la producción industrial nacional. La década de los 80 en Venezuela se caracterizó, al igual que el resto de América Latina, por el estancamiento del crecimiento industrial. A través de una evaluación retrospectiva podemos apreciar que fueron varios de los elementos que explican esta circunstancia. Escasa inversión. En primer lugar, después de 1979 se desplomó la inversión interna real en Venezuela y por ende el elemento dinamizador del mercado interno. En segundo lugar, la industria nacional ya había copado el mercado interno en la década anterior. La comida bancaria. La crisis bancaria de 1994 en Venezuela fue un proceso de insolvencia masiva que afectó a casi un tercio de la banca privada comercial, produciendo la desaparición de algunas de las entidades financieras más emblemáticas y el colapso del sistema económico privado del país. Crisis actual. Desabastecimiento. El desabastecimiento, al igual que las colas, se alarga y parece un problema interminable. Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en abril de 2013, ha denunciado una guerra económica y se ha negado a corregir un modelo en crisis, según las cifras oficiales disponibles. Inflación. La inflación en Venezuela está determinada por factores como la estructura de los mercados, en la oferta y demanda de los bienes y servicios, la política de gastos y déficit fiscal. La inflación se puede decir que es conocida como el aumento generalizado de los precios y los bienes trazados en una economía.